Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Iniciamos nuestra clase del jueves 29 de noviembre del 2020. En esta ocasión, la clase es para quinto semestre, grupo C, biología. Estamos en el segundo momento y hasta ahora se ha hecho el análisis de la estructura de las células en términos generales, células eucariotas, procariotas y de las eucariotas, las células vegetales y animales. ¿Cómo es la función? ¿Cómo es la construcción interna de una célula? ¿Qué elementos lleva? Etcétera. De tal manera que ya se dijo en alguna ocasión, cuando dos o más células se unen y se multiplican de cantidad grande, forman un tejido. Los tejidos, cuando también van creciendo, forman órganos y los órganos son elementos internos de los cuerpos, ya sea humanos o de animales en términos generales, y también tejidos y órganos posiblemente de las plantas. Por lo tanto, esta construcción interna va a hacer que nuestro cuerpo tenga una funcionalidad de acuerdo a varios factores. Pueden ser internos o externos. Los externos son la cuestión del clima, uno, la cuestión de la alimentación, porque viene de afuera, la cuestión de cómo nos exponemos a la luz del sol o a las radiaciones eléctricas, magnéticas, etcétera, o electromagnéticas. De tal manera que, por ejemplo, vemos que hay una cantidad de población con problemas de diabetes, con problemas de hipertensión. Sabemos que mucha gente tiene problemas de funcionamiento del hígado, del riñón, etcétera. Entonces, muchas veces se debe a factores externos, pero los factores internos son congénitos. Cuando alguien, de alguna manera, va a desarrollar un padecimiento en algún momento de su vida y ese padecimiento lo ha tenido varias personas en la familia, como por ejemplo la diabetes. El riesgo de contraer diabetes puede ser por aspectos familiares o congénitos, o puede ser debido a que hay factores externos en los que, por ejemplo, no comemos bien, nos vamos a trabajar sin desayunar, o desayunamos un panecito con cafecito, etcétera, pero cargadísimo de azúcar, o no tenemos una buena alimentación y le metemos dulces, chocolates, galletas, muchos carbohidratos a nuestro organismo, y eso en términos de tiempo y en términos de cuestión de salud van desarrollando algunas deficiencias en la función de algunos órganos, y esos órganos van a hacer que aparezca cualquiera de los padecimientos como la diabetes, la hipertensión arterial, la obesidad y otros. Por lo tanto, en este periodo de pandemia, en este periodo de crisis de salud social, las autoridades se dan cuenta que en México, pues consumimos cantidades grandísimas de refresco, cantidades grandísimas de cualquier objeto o golosina, comida que le llaman chatarra, riquísimo en grasas, riquísimo en azúcares, riquísimo en sales. Y por lo tanto, en nuestra población somos, la población mexicana, somos creo el segundo o tercer país de más alto consumo en la cuestión de los refrescos y también padecimientos de obesidad.
Hay niños que tienen 7, 9 años y están tan gorditos, que son tan pesados, tan altos y tan, a veces un poquito incómodo, tan, no sé cómo decirlo, pero dice el dicho que, ay, qué bonito gordito, qué simpático gordito. Y luego se refieren a la gente delgadita como, más vale no ser delgado que dar lástima o algo por el estilo. En nuestros dichos sociales, en nuestros dichos comunes, en nuestros dichos populares, está ya esa cuestión de que el flaquito, pobrecito, ha de estar enfermito. Y resulta que la gente delgada es la que menos enferma, la gente delgada es la que menos riesgos de padecer muerte súbita por paro cardíaco, por una crisis de diabetes, etc. En esta ocasión preparé 2 videos. Espero que estos 2 videos nos lleven a entender un poquito cómo funciona nuestro organismo y cómo este organismo requiere de niveles adecuados de sales, de azúcares, de grasas o, en su defecto, no requiere excesos para el funcionamiento óptimo. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Hoy, por lo tanto, se preparó 2 videos. Uno referido a las células beta del páncreas y otro a la función del riñón. Los dos, el páncreas y el riñón, son los causantes de que cuando se enferman estos órganos empieza la diabetes o los problemas generales del riñón, y mucha gente en México muere por problemas del páncreas o del riñón. Mucha gente está en la espera de cómo quiere que le cambien un riñón, que alguien le done un riñón porque ya no le funcionan. Y entonces las causas son muy múltiples, cuestiones genéticas o cuestiones externas. Bien, pues vamos a ver este video. Vamos a empezar por el más corto. Uno de ellos es el de las células del páncreas y dura alrededor de 2 minutos con 9, 2 minutos y 9 segundos. Bien, ponemos atención y escuchamos. Aquí vemos un esquema de la célula beta pancreática y podemos identificar la membrana celular. El canal de potasio dependiente de ATP y el transportador de glucosa GLUT1 o GLUT2. La glucosa es el principal factor que estimula la secreción de insulina por las células beta del páncreas. Los transportadores en las células pancreáticas permiten el paso de la glucosa al interior celular. Esto conlleva a fosforilación de la glucosa y a la producción mitocondrial de ATP a partir de ADP y piruvato. El incremento de ATP cerrará los canales de potasio dependientes de ATP, con lo cual los niveles intracelulares de potasio se incrementan. El incremento de potasio provocará a su vez la despolarización de la membrana, con lo cual se permitirá el ingreso de calcio al interior de la célula, activándose con esto las vesículas almacenadoras de la insulina, las cuales se fusionarán a la membrana liberando por exocitosis la insulina al exterior celular. Existen varios compuestos que pueden estimular o antagonizar la secreción de insulina, tales como la leucina y glutamina, el glucagón y la somatostatina, entre varios. Pero el principal estímulo para esto es el nivel de glucosa en sangre. Ahí terminó esto. Muy breve porque el páncreas es un
un órgano importantísimo. Y hace un rato estaba mirando que hay la posibilidad en España e Inglaterra de realizar o de desarrollar un páncreas o hacer que las células madre del páncreas se multipliquen y reparen fallas de los organismos que ya están afectados por la cuestión de la diabetes. La diabetes es una forma de entender esto, lo que acabamos de ver, pero de una deficiencia en la cuestión de la producción de insulina. La insulina es una enzima capaz de hacer que se abran los conductos de alimentación de la célula y esa célula genere su trabajo normal. Por lo tanto, la gente que tiene problemas de diabetes requiere de esa enzima o de esa insulina exterior para poder hacer la función de abrir los canales para que las células se alimenten. Bien, entonces vamos a ver este otro video que me pareció muy importante. Me parece muy importante este nuevo video que es el de histología del riñón. Y entonces, si tenemos un poco de tiempo, buscamos el concepto de histología. Histología, logía, tratamiento o entendimiento o estudio. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo, qué es lo que nos dice. Los dos órganos son muy importantes. El órgano del páncreas y el del riñón. Por lo tanto, son centrales, son muy importantes. Junto con el hígado, tienen una función muy importante y precisamente son los órganos que más se afectan en la función de los problemas de salud pública que tiene México. Chuela, rojizos, con 11 centímetros de largo, 4.5 centímetros de ancho y 2.5 centímetros de grosor en promedio. Presenta una cápsula que lo rodea, compuesta a su vez de dos capas, una capa externa de tejido conjuntivo denso y regular con fibroblastos y una capa interna más celular con miofibroblastos que le confieren cierta contractilidad. Pregunta número 1. ¿Qué función crees que tienen los miofibroblastos en la cápsula del riñón? Dilo en los comentarios. Aquí vemos una fotografía de un corte histológico tomado del libro de histología de Ross, que se encuentra en la descripción del video. Aquí nos enfocaremos en la cápsula. Es una tinción de Mallory Assam, por lo que las fibras de colágeno se tiñen de azul intenso. Vemos como... Esto es a lo que se refiere, donde dice cápsula. Como en la capa externa de la cápsula se ve intensamente azul. Esto es así por las fibras abundantes de colágeno que posee. También vemos unas figuras que parecen gusanitos, un poco más oscuros, los que pueden ver aquí. Estos son los fibroblastos que producen dicho tejido conjuntivo. Luego vemos en la capa interna, que está aquí, que no se ve tan azul, pues presenta menos fibras de colágeno, y se ven unas bolitas más bien rojizas. Son los núcleos de los miofibroblastos que mencionamos anteriormente. Ya más hacia abajo se encuentra la corteza, que no la describiremos de momento. A su vez, el riñón es un órgano que presenta una corteza periférica y una médula interna hacia el hilio renal, por lo que hay que recordar que es un órgano que presenta corteza y médula. Importante, la región de la corteza es granulosa, pues es donde se encuentran los glomérulos, que ya veremos más adelante. En cambio, la región medular presenta de 6 a 12 zonas estriadas y pálidas en forma de pirámide, llamadas las pirámides renales, y es donde se encuentran principalmente los túbulos colectores, que ya veremos en un futuro. Las bases de las pirámides apuntan hacia la corteza y el vértice apunta hacia el hilio y se denomina papila renal, que se encuentra perforada con alrededor de 20 aberturas llamadas conductos de Bellini. Lo que separa cada pirámide una de otra es una prolongación de la corteza llamada columnas corticales o de Bertin. Entonces, alrededor del vértice de la pirámide renal tiene algo que se llama cáliz menor.
Estos se reúnen de 2 a 3 para formar a su vez un cáliz mayor. Los 3 o 4 cálices mayores resultantes a su vez terminan en la pelvis renal, que es el inicio proximal del uréter y por donde sale la orina de los riñones y se dirige a su vez a la vejiga urinaria. Aquí vemos otro corte histológico tomado del mismo libro. Vemos que presenta una tinción de hematocilina y eosina, por lo que el tejido conjuntivo se tiñe de rosado claro y el núcleo de la célula se tiñe morado oscuro. Vemos en la corteza cómo se ve granulada con bolitas moradas. Estas bolitas que ven aquí son los glomérulos y solo se encuentran en la corteza, únicamente en la corteza. Por eso la corteza tiene este aspecto granuloso. Ya más hacia adentro vemos la médula que se encuentra aquí, que es más clara y pálida, pues presenta menos celularidad y más tejido conjuntivo, por eso se ve como rosada clara. También vemos unas zonas blancas como agujeros, que son la luz de los túbulos colectores, que si se fijan todos terminan dirigiéndose, como pueden ver aquí, hacia el cáliz menor, que es esta luz gigante que apreciamos aquí. Aquí en esta otra imagen con más aumento podemos ver el vértice de la pirámide, también llamada papila renal. Vemos que hay unas aberturas lineales que son los conductos de Bellini y que vertirán la orina en la zona blanca, que es el cáliz menor que ya mencionamos anteriormente. Ven que esta zona aquí se ve agujereada por donde sale la orina. Esto es lo que se llama área cribosa. En esta otra imagen ya se ve la papila perforada en el área cribosa, como pueden ver aquí estos agujeritos, ya en tercera dimensión por microscopio electrónico. Bien, seguimos con la porción de la corteza que rodea la base de cada pirámide, que se llama arco cortical. Se llama así porque parece un arco en verdad, no tiene mucha ciencia científica detrás. Ahora hay que saber que los riñones, además de ser órganos encapsulados, son órganos lobulados. ¿Y qué conforma un lóbulo renal? Pues lo conforma una pirámide, su arco cortical y las columnas corticales que se encuentran a cada lado. Facilito. Ya esto en sí compone un lóbulo renal y es la división principal de un riñón. En la imagen anterior vemos cómo se nos indica el lóbulo renal. En esta imagen tenemos 2 lóbulos renales. Se ven tan marcados por ser riñones en fase fetal. Vemos cómo es básicamente una pirámide con toda la corteza que les rodea. Fin. No hay mucha complicación. Pregunta número 2. En el desarrollo fetal, los riñones se encuentran marcadamente lobulados por hendiduras, pero en el adulto desaparecen estas características. ¿Sabes cómo se llama cuando esto no ocurre y qué consecuencias podría tener? El riñón también se subdivide en lobulillos, que es un rayo medular y el tejido cortical que les rodea, el cual no representaré aquí. Bien, ahora introduciremos una descripción más microscópica del riñón. Tenemos la nefrona y el túbulo colector. La nefrona es la unidad funcional y estructural del riñón. En pocas palabras, es lo más importante del riñón y es la parte que se encarga de formar la orina a través del ultrafiltrado de la sangre. Cada riñón tiene aproximadamente 1.3 millones de nefronas. Como ya mencioné antes, únicamente se encuentran en la corteza. El túbulo colector drena varias nefronas y a su vez múltiples túbulos colectores que se unen más y más según avanzan hacia la médula y forman conductos aún más grandes, los más grandes llamados conductos de Bellini, que fueron los que vimos anteriormente que perforan la papila renal en lo que se llama área cribosa. Bueno, ahora nos toca describir más profundamente las estructuras que conforman la nefrona y el túbulo colector, como el glomérulo, los túbulos contorneados, el asa de Henle, las células mesangiales, etc. Sin embargo, serán explicados en la parte 2 de esta serie de histología renal, porque el tiempo no nos alcanza. Pues esto. Bien, son videos rapidísimos, lentos o rápidos, pero de alguna manera tenemos la oportunidad de ver qué está sucediendo. Vamos a la parte 2 del riñón, más o menos, a la histología del riñón número 2. Bien, en esta parte número 2 todavía tenemos un poquito de tiempo disponible. Vamos a ver qué más dice, qué otras cosas dicen para
saber que un poquito más del riñón, histología del riñón número 2. Entonces, tenemos disponible algo de tiempo y continuamos. En biología no alcanza el tiempo para entender cómo funciona todo el cuerpo humano. Lo tenemos que ver así por secciones y además por partes muy aisladas, de tal manera que, bueno, este es un estudio de la medicina en términos generales y para entender el funcionamiento del cuerpo humano se requieren 5, 6, 8 años o más. Bienvenidos a Ecuación Médica. 2 más 2 son 4. En el día de hoy vamos a continuar la explicación del tema de histología renal con la parte 2 de esta serie. Si no te has visto la parte 1 del mismo, este es el momento de hacerlo dando clic aquí. Muy bien, nos quedamos justo en la parte en donde les iba a explicar la nefrona y el sistema colector del riñón. Empezaremos con la nefrona. Antes de empezar, les pido disculpas por lo feo que dibujo. Como ya les había dicho, la nefrona es la unidad funcional y estructural del riñón. Existen dos tipos de nefronas, las nefronas corticales, que representan el 85%, y las nefronas justamedulares, que representan el 15%. Se clasifican así debido a su ubicación en la corteza renal. Es decir, las corticales son más cortas y presentan su corpúsculo renal bien superficial en la corteza y sus túbulos penetran muy superficialmente en la médula. Y las nefronas justamedulares son más largas y presentan su corpúsculo renal bien profundo en la corteza, casi rozando la médula, de ahí su nombre. Y sus túbulos penetran profundamente en la médula. Las nefronas constan de varias partes. Empezaremos con el corpúsculo renal, que es la parte inicial de la nefrona, siendo además la más importante, y es donde inicia nuestro recorrido. El corpúsculo renal es una estructura ovalada de unos 200 a 250 micrómetros de diámetro y se compone de un grupo de capilares llamados glomérulos y una cápsula que los rodea denominada cápsula de Bowman. Entonces, el glomérulo es un madejo de capilares fenestrados que se forman desde algo llamado arteriola aferente, es decir, por donde llega la sangre, que luego se va a ramificar en una cadena de capilares muy pequeños, pasando a formar el glomérulo, y que luego se volverán a unir en la arteriola eferente que sale del corpúsculo renal. Esta zona por donde entran y salen dichas arteriolas se llama polo vascular, pues es donde entra y sale la sangre. Muy bien, hay que saber que estos capilares glomerulares están formados histológicamente por células endoteliales dispuestas de manera fenestrada, es decir, dejando huecos entre ellas que van a permitir la filtración de la sangre en orina y una membrana basal de tejido conjuntivo. Ya una vez que tenemos el glomérulo, vamos a pasar a la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman va a rodear al glomérulo y así encapsulándolo. Dicha cápsula presenta dos capas, una capa parietal, que es la encargada de la parte externa de la cápsula de Bowman, y va a estar formada por un tejido epitelial plano simple a modo de barrera. Luego la otra capa se denomina capa visceral y va a estar en contacto íntimo con los capilares del glomérulo, adherida a este. Y está formada por unas células epiteliales un tanto extrañas, denominadas podocitos, y estas células son muy importantes en procesos patológicos. Entre la capa parietal y la capa visceral de la cápsula de Bowman queda un espacio denominado espacio urinario de Bowman, y es a donde se va a verter la orina recién filtrada de los glomérulos. Los podocitos son células epiteliales modificadas y de ellas emanan unas prolongaciones en forma de tentáculos llamadas prolongaciones primarias y van a seguir a los capilares muy de cerca pero sin adherirse a estos. Sin embargo, estas prolongaciones primarias a su vez liberan unas prolongaciones secundarias que sí van a adherirse y rodear casi por completo a los capilares del glomérulo, formando así una barrera casi impenetrable denominada barrera de filtración glomerular. Aquí estás, en el comienzo. Bien, en esta explicación es importante ver y entender cómo es la cuestión en términos generales
¿Cómo es la cuestión en términos generales de cómo se filtra? El riñón es un filtro como el del café dentro de los aparatos, dentro de la cafetera. Cuando empieza a pasar entonces empieza a filtrar el agua en una dirección y no deja pasar los elementos o del polvo de café. Y es lo mismo que sucede en nuestro riñón. Bien, entonces vamos a continuar viendo esta parte porque se atravesó un comercial incómodo. Tenemos 10 minutillos menos disponibles y tenemos esta oportunidad de ver completito para los que quieran revisar esta información. Fuente en la descripción del video. Podemos ver que dicha barrera de filtración glomerular va a estar formada por el endotelio capilar, como pueden ver aquí fenestrado o agujereado. Luego, por la membrana basal o lámina basal glomerular en el medio, formada por tejido conjuntivo con abundante colágeno tipo 4, así como proteoglicanos, entre otras moléculas que le confieren una carga eléctrica negativa. Y por último, por las prolongaciones del podocito, también llamada pedicelos, que van a terminar de completar la barrera o filtro del glomérulo, donde al pasar la sangre solo podrán filtrarse de estructuras muy pequeñas y sin carga, a menos que sean iones. No podrán pasar proteínas grandes como la albúmina ni glóbulos rojos, siendo así que lo que resulta filtrado viene siendo la orina. También les traigo esta imagen del corpúsculo renal, traída del libro de histología de Gardner. Aquí pueden observar la cápsula de Bowman. Miren aquí su capa parietal, cómo forma esa bolsa que rodea todo. En este caso está cortada a la mitad para poder ver el interior. Y podemos ver en el polo vascular cómo entran y salen las arteriolas aferentes y eferentes, y cómo al entrar a la cápsula de Bowman se convierte en el glomérulo que es este. Si se fijan, todo el glomérulo que debería ser rojo se ve amarillo en este esquema, y representa que está rodeado casi por completo por las prolongaciones de los podocitos en forma de tentáculos. Miren aquí el cuerpo del podocito, que es redondito. En esta otra imagen vemos una microfotografía electrónica traída del libro de histología de Ross, donde se nos enseña el glomérulo rodeado por los podocitos. Y si nos acercamos aún más, podemos ver el cuerpo del podocito aquí, y cómo emana sus tentáculos o prolongaciones primarias, desde donde saldrán las secundarias, como les expliqué hace un momento, como pueden ver aquí. Se ve asqueroso, pero genial, lo sé. Ya casi terminamos con el corpúsculo renal, pero falta algo muy importante, y es que los capilares del glomérulo necesitan algo que les dé sostén, y esto se denomina el mesangio, que va a estar formado por unas células de músculo liso modificadas denominadas células mesangiales intraglomerulares, y van a tener la función de dar sostén estructural, de contraerse y además de cumplir la función de fagocitosis. Estas células, si se fijan, van a rodear a los capilares del glomérulo en su parte interna, y noten bien que en esta parte donde hay mesangio, el capilar no estará cubierto por las prolongaciones del podocito, por lo que no habrá barrera de filtración completa. Esto tiene una relevancia increíble que entenderán en un futuro. Entonces, también tenemos células mesangiales que se salen del glomérulo por el polo vascular, denominadas entonces células mesangiales extraglomerulares. Son polimórficas al igual que las intraglomerulares y no tienen mucha relevancia. Además, tendremos algo muy interesante, y es que las células musculares lisas de la arteriola aferente a nivel del polo vascular cerca de la mácula densa, algo de lo que hablaremos más adelante, se convierten en unas células secretoras y de un núcleo esférico denominadas células justaglomerulares, y van a liberar una sustancia llamada renina, que es muy importante. Entonces, ya aquí tenemos una imagen de un corte histológico traída del libro de Ross. Podemos apreciar un corpúsculo renal. Vamos a empezar a describir la capa parietal de la cápsula de Bowman. Ven aquí esta línea gruesa rosada teñida con miosina, es la membrana basal, que pertenece al epitelio plano simple de la cápsula. Y si se fijan bien, se ven los pequeños núcleos alargados oscuros de color moradito en las células epiteliales,
Luego, ven este espacio blanco grande, viene a representar el espacio urinario de Bowman. Entonces, ya más adentro de la estructura, vemos un amasijo de células muy difíciles de distinguir y una matriz rosada muy densa, que es la matriz mesangial, teñida de osina. Si se fijan aquí también, vemos los núcleos de los podocitos que sobresalen, identificándolos. En este caso es fácil, porque se encuentran a la periferia, pero normalmente es muy difícil distinguir entre los núcleos de los podocitos, de los núcleos del endotelio capilar y de los núcleos de las células mesangiales. Aunque por regla general, los podocitos presentan un núcleo más grande que las otras células y además se tiñen ligeramente menos intenso de hematocilina, por lo que no se ven tan oscuros. Y si ven este espacio en blanco en el glomérulo, son la luz del endotelio, y es por donde pasa la sangre. A veces se suelen ver glóbulos rojos en estos espacios. Repasemos. Vemos que la sangre viene por el polo vascular, desde la arteria aferente, que se convierte en glomérulo. La sangre se filtra en el glomérulo mediante la barrera de filtración glomerular, y luego la sangre que no se filtró sale por la arteriola eferente. Entonces, esta orina filtrada termina vertiéndose en el espacio urinario de Bowman, contenido por la cápsula de Bowman. Y si se fijan, hay algo llamado polo urinario, contrario al polo vascular, y que es este agujero de la cápsula de Bowman, y es por donde la orina filtrada sale finalmente del corpúsculo renal para entrar al túbulo contorneado proximal y seguir por todo el trayecto tubular de la nefrona. Y es algo que por cuestiones de tiempo explicaremos en el próximo video. Y les prometo que la parte más difícil era esta. Ya el sistema tubular es mucho más sencillo y rápido de explicar. Pues nada, espero les haya gustado el video. Y si fue así... Bien, con esto terminamos ya un poquito la vista, la imagen o la vuelta alrededor de algunos órganos. Hemos visto las células del corazón, células del hígado, un poquito las células, pero en este caso el riñón es un poco más difícil porque si lo pudiéramos ver ya en la próxima clase lo vemos, cómo son algunas células específicas y en este caso no es un tejido homogéneo de células porque tienen varias funciones. En el corazón, sí, de alguna manera, sí era un tejido muscular del corazón, en donde todas al mismo tiempo estaban funcionando al mismo ritmo, tenían cierta funcionalidad, eran alimentadas de una manera específica, bla, 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 pero estas, aquí en el riñón, hay varias funciones específicas, unas están formando parte de los filtros para limpiar la sangre y eliminar lo que más tarde va a ser la orina, etcétera. Y entonces tienen diferentes funciones el riñón y eso es por eso que cuando la gente toma mucho refresco, muchas bebidas endulzadas, como le llamen, gasificadas de cierta marca, eso hace un efecto muy intenso en todo el aparato digestivo. Luego, como hay un exceso de azúcares, hay un exceso de sustancias que son un poco dañinas a nuestro organismo, van a llegar hasta el riñón. Y ahí en el riñón es donde se va a ver afectado y en poco tiempo la gente que toma ese tipo de refrescos o bebidas carbonatadas, gasificadas, va a ver afectada la función de su riñón. Y lo más conveniente, recomendable, es tomar agua, una agua que no tenga residuos de sales minerales, porque también va a afectar el riñón, o que sea un poquito menos ácida y otros. Hay cada marca de agua embotellada que no nos dice exactamente cuánto de minerales tiene. Y entonces, bueno, el agua purificada, entre comillas, debe tener ciertos márgenes de minerales, de sales en términos generales. Sales
y minerales, y que esos sales y minerales van a afectar al riñón. Bien, estamos en la marca de los 40 minutos, más o menos, y será tiempo de terminar nuestra clase. La tarea relativa que tenemos es entender el concepto de histología. Histología. En este caso era histología de riñón. Y pues vamos a ver un poquito el concepto de histología. Lo voy a buscar aquí. Significado. Lo podemos ver desde su punto de vista de la, ¿cómo se puede decir? De la etimología. Dice aquí, la histología es el estudio de la estructura microscópica del material biológico y de la forma en que se relacionan tanto estructural y funcionalmente los distintos componentes individuales en las células y en los tejidos con el auxilio del microscopio. En estos videos se mencionó el microscopio electrónico y este microscopio electrónico es el que aporta las imágenes desarrolladas o detalladas de lo que se trató en el video. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Qué estudia? Y su historia ahí menciona abajo. Histología, ¿qué es? ¿Qué estudia? Entonces, vamos a ver, dice, la histología es la rama de la biología que estudia los tejidos orgánicos de animales y vegetales en sus aspectos microscópicos, características, composición, estructura y función. Por ello, tiene como herramienta fundamental el microscopio. La palabra histología proviene del griego histos, que significa tejido, poste o vara, en el sentido de estar de pie. Incluye el sufijo logia, que significa estudio o ciencia. Por lo tanto, la histología estudia las estructuras mínimas que conforman los organismos de los seres vivos. Con esto terminamos nuestra presentación del día de hoy y pasamos ya a despedirnos para preparar la próxima clase. Veremos qué otras cosas. Vamos a buscar un poco de la información del páncreas y de los pulmones para ver si nos da tiempo tratar estos dos temas en el viernes. Bien, pues por el momento agradezco la atención